Bienvenidos a Centro Senda. Hoy conversaremos con Giselle Castillo, coach internacional y autora del libro Ser Visible. Giselle, bienvenida. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la indicación. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que está entendiendo mal del libro Ser Visible? Mira, la gente muchas veces cuando ve el término ser visible y pasa desde que nosotros hacemos el programa de mentorías, que es un programa para entrar a dejarse ver o a proyectar su marca personal. Y la realidad es que el ser visible es una composición del ser con la parte nicidio, donde invitamos a la persona, parte del libro con una prueba victoria, a verse a sí mismo, a aceptar su trayectoria, a hacer la paz consigo mismo y dejar ver su ser. Entonces, lo que él distingue es su autenticidad de su ser. Entonces, ahí está la diferencia. Giselle, bienvenida. Gracias. Cuando hablas de visibilidad con propósito, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a que cuando tú tienes un propósito para ser visible, va más allá de la exposición. Realmente es poder mostrar esa trayectoria que traes, esa historia que traes, esos logros, esas luces y esas sombras, y poder mostrar a los demás. ¿Qué pasa? Que cuando una persona no se acepta a sí mismo, está encerrado en la inseguridad, en una burbuja, y muchas veces crea un personaje, y ese personaje no es sostenible en el tiempo. Entonces lo que buscamos desde el propósito es que la persona pueda sostener lo que es. Y la única manera de hacerlo es aceptando quién eres con todo lo que traes. Y a eso nos referimos con misericordia. Sí, creo que lo hemos visto mucho últimamente, que quieren aparentar algo en las redes, pero no pueden sostenerlo por mucho tiempo. Exacto. Si un profesional siente que publica y no llega al público que quiere, ¿qué tú tienes para decirle a ese profesional? Mira, me encanta la manera en la que estructuraste la pregunta. Ahora, Jorge, un profesional que está publicando no está llegando al público que quiere, es porque no está llegando al público ideal que tiene, que realmente se corresponde en mí. Entonces ahí se dan problemas de interacción. Yo puedo estar acá, pero si este programa lo van a ver, no sé, teenagers, puede ser que se lo considere aburrido y no lo sostenga ni siquiera porque no es de su interés. Pero si son profesionales de alta gestión, personas ya maduras, que tienen negocio, pues va a prestar atención. Y entonces la interacción tiene mucho que ver con el nivel de atención. Muchas veces, pues, la gente también anda muy rápido y no se para, no se detiene ni siquiera a dar un like. Imagínate si además el contenido no le interesa. Tenemos que saber muy bien a quién nos dirigimos, estructurar un mensaje en base a ese público que nos dirigimos y además provocar la interacción. ¿Y qué indicador temprano le diría, vas por buen camino, aunque todavía no vendas? Me encanta esa pregunta, comunidad. Crear comunidad es primordial de todo lo que hacemos en redes sociales, porque desde la comunidad es un amplificador y en la medida que tú tienes una comunidad sostenida, que le puedes seguir dando valor, esa comunidad te va a responder y te va a comprar tarde o temprano, porque ya te considera un referente. Pero si no tienes comunidad es mucho más difícil el camino, sí. Sí. Bueno, tenemos una pregunta del público. Una pregunta, ¿me podría dar una definición de una frase sobre su libro Ser Visible? Sí, yo tengo una frase que no solamente está en el libro, sino que muchas personas le han gustado, hemos hecho videos, cerrando las conferencias por esa frase, y es la apariencia nunca le ganó a la experiencia. Y es una frase que indica que exploremos cuántas veces nos detenemos por apariencia, porque no estamos conformes con nuestro físico, porque tenemos cualquier tipo de complejo y no estamos valorando quiénes somos en esencia. O sea, todo lo que tenemos para servir, toda la trayectoria, la madurez y experiencia que hemos acumulado. Entonces, no dejar perder ese valor por aparentar. La apariencia nunca me va a ganar a la experiencia. Giselle, veo que has trabajado en diferentes sectores, gobierno, medicina, arquitectura. ¿Qué patrón se repite cuando alguien quiere posicionarse? El servicio.
He trabajado con muchos gremios, como acabas de decir, desde el área eh, aeronáutica hasta automotriz, salud, entre otras. Y la gente realmente, más allá de la exposición, quiere servir. Hay una inquietud que es intrínseca del ser humano, que muchas veces no somos ni conscientes de ella, y es la satisfacción que sentimos al servir a otros. Y creo que la mayoría de los profesionales que se acercan a mí ya son personas con carreras hechas, con trayectoria, con resultados, inclusive con poder adquisitivo, puedo decir, pero tienen algo que se mueve dentro de ellos, que va más allá de la exposición y del reconocimiento, que también es intrínseco en el ser humano. Todo ser humano busca reconocimiento, pero es esa capacidad de querer ponerse al servicio. Ser visible nace de la experiencia. ¿Cuál fue el punto de quiebre que te obligó a la visibilidad a un método? Wow, esa es una pregunta muy fuerte para mí. Porque tiene que ver con mi propia historia de vida, y es que yo, pues muy jovencita, pues quedé embarazada de mi primer hijo y por un estructo social, obviamente, uno siente que está defraudando a su familia y demás, y no es algo que le deseo a ningún adolescente, sino obviamente que se planifique. Y yo estaba dando una conferencia después de muchos años referente a este tema. Y recuerdo que me dio mucho trabajo poder dar esa conferencia. No quería dar esa conferencia porque todavía era algo con lo que yo peleaba y que todavía me avergonzaba hablar de esa historia. Y recuerdo que una amiga me invitó a que diera una conferencia para padres y para matrimonios y yo no quería. Yo le dije a mi esposo, ella me está invitando, pero yo no quiero ir a esa conferencia. Pero ¿por qué no? Es que me da vergüenza, yo no quiero hablar de eso. Yo estaba muy cómoda hablando de marketing y de todo el área mía. En fin, fue que accedí a hacer la conferencia y conté mi historia de la vergüenza que me dio todo eso. Y ahí está mi hijo, que lo amo, Isidro. Recuerdo que ese día se paró un señor y se fue de la conferencia. Yo no había terminado y a mí me llamó mucho la atención que el señor se parara y se fuera. Bueno, terminé mi conferencia, muchos aplausos, mucho llamado a que las personas pues pudieran también perdonarse a sí mismas, porque yo era algo que yo en sí no me perdonaba. Y pasaron 2 semanas y me llamó un señor diciéndome que él había estado en mi conferencia, pero que se había retirado porque gracias a mí y a la historia que yo hice en ese momento, él salió a buscar a su hija. Y yo le pregunté, ¿y qué pasó? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que usted estaba hablando de todo el problema que usted tuvo con sus padres cuando le pasó esa experiencia, pero yo le quiero dar las gracias porque yo salí a buscar a mi hija y gracias a su historia yo salvé ese día 2 vidas, la de mi hija y la de mi nieta, porque mi hija estuvo a punto de quitarse la vida. Entonces, imagínate si fue un punto de quiebre. Sí, O sea, claro. a partir de ahí yo entendí que no hay historia que nosotros tengamos como ser humanos que no le pueda servir a otro. Y ese día yo encontré mi libertad también, Y afianzaste tu voz. totalmente. Integra esa estrategia y mentalidad. ¿Cómo lo llevas a una acción real? No hay forma de ser estratégico si no tienes una mentalidad acorde. O sea, desde la queja, desde la víctima, no crecemos. Tenemos que entender que hay soluciones más allá de quedarnos en una zona de que las cosas no están sucediendo. Las cosas no tienen que suceder, tenemos que hacer que sucedan. Y cuando nosotros nos empoderamos, y mira que no es un término que integro casi nunca en mi narrativa, pero empoderarse es sentirse autosuficiente para lograr algo y obviamente con la certeza de que las cosas pueden darse. Y esa certeza tú la puedes buscar desde tu fuerza interior, desde tu fe, desde diferentes formas de integrarlo. Entonces, a partir de una mentalidad óptima, pueden salir estrategias buenas, pero no podemos ser estrategas cuando pensamos que si hago esto puede que me falle, si hago esto no va a dar resultado, no, esto no va a pasar porque que el dólar está caro, no, porque que, o sea, desde ahí no hay estrategia óptima, porque entonces la estás descalificando antes de crearla. Así es. Es PIC también. Sí, totalmente, te Claro. descalificas a ti mismo. Sí, Vamos a lo que las personas usualmente no ven, la trastienda. ¿A qué tú te refieres con gestión digital sí. en tu mundo? ¿Qué es gestión digital en el mundo de Giselle Castillo?
Sí, como tú sabes, Roberto, antes nosotros éramos expuestos a través de medios tradicionales, que eran la radio, la televisión, la prensa. Hoy día no podemos pues, ocultar que el mundo digital está ahí, que es un ecosistema al que todos pertenecemos y en este momento nosotros estamos llegando gracias al mundo digital a estar en contacto con otras personas. Entonces, la gestión digital es la manera de tú manejar tu omnipresencia, que es la capacidad de estar presente en diferentes medios digitales, el poder generar contenido para esos medios, pero también entender qué tipo de contenido se aplica a cada uno de esos medios digitales. Entonces, obviamente, si estamos en YouTube, podemos hacer un contenido extenso. Si estamos en Instagram, pues tenemos 3 minutos máximo para llamar la atención y 3 minutos ya es mucho, por ejemplo. Si estamos en TikTok, pues tiene que ser algo mucho más orgánico. Si estamos en Facebook, es un tema más de comunidad, familiar y demás. Entonces, la buena gestión digital es el saber exactamente cómo gestionar los contenidos que voy a distribuir en esos diferentes medios. Las diferentes plataformas. Sí, correcto. Y para ordenar una marca personal, ¿cuáles son las 5 piezas básicas para ordenar el sistema digital? Bueno, desde una marca personal, yo diría que lo primero es tú entender a quién le hablas, el mensaje es esencial. Diferente, lo segundo sería el medio, a través de qué medio le hablo a esa persona, o sea, para saber cuál es el consumo que tiene mi audiencia, básicamente, si te dirían como segundo. Tres es ese valor diferenciador que te hace único y por el cual eres elegible, que no tiene esa claridad, va a estar luchando, le va a tomar mucho más tiempo llegar. Yo te diría que cuarto es tú tener claro cuál es tu oferta para tú poder estar en contacto con alguien y de ahí pues tener una retribución. Y cinco, yo te diría que es la experiencia. O sea, diseñar la experiencia que va a tener una audiencia de tu marca. Y de esa manera tú puedes, pues, como marca personal gestionar, basado en esos 5 puntos, lo que es tu contacto directo a nivel digital. Tu experiencia, ¿cuál es el error más caro que cometen los profesionales en el ámbito de gestión digital? Muy buena pregunta. Son muchos errores, Caro, que realmente se gestionan, pero yo creo que no tener claridad antes de empezar. Cuando no tienes claridad, te llevas todo por delante. La inversión que haces en publicidad, el equipo que no te puede seguir ni se puede sostener porque tú no tienes claridad en lo que quieres hacer, entonces el equipo se quema, se desgasta tratando de ayudarte, ya sea un equipo subcontratado o un equipo interno. Creo que el tercer error, lo que pasa también cuando no tienes claridad, es que no sabes a qué nicho le estás hablando y obviamente se diluye tu mensaje. Entonces yo creo que todo parte de ahí. Si no tienes claridad, es un error que te puede salir muy caro en todas las áreas donde tú te expandes. Y eso implica eh, publicar sin oferta, ofertar sin seguimientos. Correcto. No tener un CTA, un call to action, cuando tú estás haciendo algún tipo de mensaje en medios, o sea, es que el que no tiene claridad, la dispersión no te lleva a ningún lugar. Y entonces, ¿cómo organizaría su sistema digital un profesional ocupado? Muy buena pregunta. Un profesional ocupado debe de tener una persona que le ayude a crear contenido. Entonces, esa creación de contenido tiene que estar muy alineada con un buen brief. O sea, yo no puedo tener una persona que me cree contenido porque se imagina lo que yo quiero lograr. Yo tengo que tener un propósito con ese contenido, una estrategia con ese contenido y una consistencia con ese contenido. Entonces, hay gente que dice, no, que yo no puedo porque yo estoy muy ocupado. Pues olvídate de esto. Porque lamentablemente, si tú estás muy ocupado y no puedes sacar tiempo para generar contenido, tú no vas a tener ningún tipo de madurez digital en los medios de comunicación digital, en ninguna de las plataformas. Hay que sacarle el tiempo. Pero muchas veces tenemos un propósito y eso es programación neurolingüística, nuestras declaraciones verbales nos alejan del propósito porque estamos ahí, no tengo tiempo, no tengo equipo, no tengo, no, 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 no. Entonces, eso que tanto te acerca al propósito, realmente eso solamente te distancia del propósito. Y es una declaración tan repetida que se convierte en una realidad. Exacto. Entonces, esa consistencia, ¿cómo tú construyes esa consistencia sin quemarte, sin agotarte? Sí, planificando en tu cronograma de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo doy las clases de mi academia, doy el 80% lo manejo yo, pero yo también creo el contenido académico
dirijo un equipo donde tengo alrededor de 11 personas que son multitasking, porque cada uno de ellos tienen 2 y 3 roles dentro del equipo. Trabajo las estrategias de venta, tengo que grabarme yo, tengo que supervisar esa edición, pero yo también tengo una casa, tengo unos hijos, tengo un esposo y tengo otro negocio. Entonces, 2 negocios más realmente. Entonces, de la única manera es planificándome que lo puedo lograr. Si no me planifico, yo digo, bueno, yo grabo una vez al mes. Todo lo que es videos que vean mío en redes, obviamente yo ya pasé por un día full de grabación, hice 33 videos, me hice fotos y ya ese contenido pues se distribuye. Se distribuye. Sí. Más. ¿Y qué métricas sí importan y cuáles son manías? Depende, si estás en pauta paga, costo por lead es sumamente importante, saber cuánto te está costando traer una persona a tu comunidad. Costo de conversión, que es otro, saber cuánto te cuesta que se convierta a ser un cliente tuyo y ver si vale la pena sostener esa pauta desde ahí. Y si es a nivel de creación de comunidad orgánica, pues las interacciones son importantes de medir y también el alcance que te está dando Instagram. Sin embargo, te voy a decir algo. Yo me alejo un poquito de todo este tema de algoritmo, de alcance, de todo eso, porque yo soy una persona que he creado todo lo que he creado a través de pauta paga. O sea, en la pauta orgánica yo no soy influencer. El influencer es el que crece muy rápido porque hace contenido para entretener también. Crece muy rápido a través de contenido orgánico. Si tú eres educación, pues estás en un rubro similar, orgánicamente muy difícil que tú crezcas. Tienes que pagar pauta para poder crecer y poder ir directamente a las audiencias que tú necesitas. Por eso mucha gente me dice, bueno, pero no sé, no tienes X cantidad de seguidores para el tiempo que tiene. A mí no me es, o sea, me es totalmente indiferente si tengo seguidores o no tengo seguidores, porque al final yo trabajo para educar una comunidad que ya la tengo 4 o 5 veces multiplicada en comunidad, en lead, a lo que es mi cantidad de seguidores y básicamente lo que hacemos es alimentar las redes para esa misma comunidad. Si los seguidores crecen o no, no. Ahora, a mí, ¿qué me preocupa? Que no crezca mi cantidad de compradores, mi cuenta de banco. O sea, esas son las que me preocupan que no crezcan. Que no crezca. Claro, Sí. Ya cuando una marca empieza a crecer, empieza el caos. total. Entonces, mensajes, agenda, pago, todo el marco de una compañía. ¿Qué tú recomiendas que se gestione primero? ¿Proceso, equipo o tecnología? Las Equipo. 3, empezando por equipo. El equipo es la parte humana que va a sostener los procesos. O sea, los procesos no son autosostenibles. Deben de ser auditados, diseñados, empezando por diseñados, auditados y medidos por la capacidad humana. Y la parte de tecnología es súper importante siempre y cuando te va a sumar, que para eso se busca, en lo que es eliminar procesos humanos, obviamente. Entonces, a mí me encantó que tú dijeras la palabra caos, porque yo siempre he dicho, señores, cuando hay caos, no podemos unir a la fila más caos. Y hay gente que no ve la necesidad de crear el proceso y cree que solo con gente se resuelve el tema. Si tú no tienes diseñado una planificación con una estructura para llevar un proceso a cabo, no metas más gente al caos. Porque es llenarte de más caos, porque una inducción, es como que yo contrato a una gente y no le diga qué tiene que hacer, porque no tengo el tiempo de decirle lo que tienen que hacer. Entonces se suma el caos. Claro, porque tú tienes una persona sin saber qué está haciendo, Correcto, entorpeciendo el trabajo. correcto. Entonces, diseña el proceso con los que están o entra alguien para diseñar proceso y luego sigues pues viendo en la parte humana dónde tienes que diligenciar, gestionar ese talento y ampararse de la tecnología. En un momento de crecimiento es inevitable hacer pausas. Uno de mis mentores, Brandon Butcher, él dice, la mayoría de las personas o de los negocios no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de pausa. Pausa para mirar, pausa para medir, pausa para gestionar y para diseñar el crecimiento. Diseñar el crecimiento, muy importante. Sí.
¿Y qué transformación concreta logra tu programa Digital Lab? Mira, Digital Lab es un programa que a mí me cuesta mucho. Te voy a decir que yo amo todos mis programas y amo Digital Lab a nivel de resultados, pero es el programa que más me demanda tiempo. Por eso lo hago una vez cada 2 años. Y te voy a decir por qué. Yo puedo coger ese programa enlatado y reproducirlo, reproducirlo, reproducirlo. Pero Digital Lab, como dice su nombre, es un laboratorio de digital, un laboratorio digital. Aunque termine con B, porque significa lab, es lánzate, alcanza y vende. Pero ¿qué pasa? Los entornos de lanzamiento digitales varían mucho. Hace 3 años no usábamos ChatGPT. Hace 2 años Meta se llamaba Meta, ahora se llama Andrómeda. Entonces, todo cambia tanto que yo tengo que rediseñar el programa cada vez que lo voy a entregar para hacerle un upgrade al programa, para que el programa tenga realmente los recursos necesarios para poderlo entregar. Y a través de eso puedo lograr una transformación. Yo no puedo dar un Digital Lab que yo di en el 2020, ahora en el 2026, porque los recursos cambiaron. Entonces, para yo poder garantizar esa transformación y esa actualización de recursos, yo me tengo que empeñar muchísimo. Y entonces, a través de eso, pues sí puedo garantizarle una transformación a cada una de las personas. Lo hemos logrado con los grupos anteriores, pero yo siempre le digo a los grupos anteriores, cada vez que yo haga upgrade en la plataforma, por favor, vayan y miren lo que les estoy dando, porque es oro, porque puede ser que lo que te enseñé hace 2 años quede totalmente obsoleto. Y yo tengo que ser responsable de eso hacia mí misma, porque yo misma vivo integrando, estudiando y adecuando. Sí, y la tecnología va creciendo muy rápido. ¿Verdad? Y el mundo digital y la inteligencia artificial ni se diga, ChatGPT de ahora no es el del año pasado. Exactamente. Hablando de la inteligencia artificial, ¿la inteligencia artificial está ayudando a la visibilidad o está creando ruido? ¿Dónde tú entiendes que sí se debe de utilizar la IA y dónde no? Está haciendo las dos cosas, está creando ruido y está ayudando a la visibilidad. Yo creo que mucha gente está ahora mismo que no tenía como quizá los valores cognitivos, la creatividad, se está apoyando mucho en la IA para sacar contenido, lo cual está muy bien. Yo creo que la IA nos proporciona ahorro de tiempo, pero cuando esa IA no está bien alimentada, no tiene una base sólida o la persona no tiene cognitivamente como los valores para ser estratégico, la IA le va a dar lo que la persona le entregue. La IA siempre te va a devolver lo que tú eres, te lo va a amplificar, simplemente. Entonces, hay mucha gente haciendo ruido porque la IA le genera un contenido, lo saca, pero cuando tú le das doble clic a esa gente, está vacía, no hay sustancia. Sí, entiendo. Entonces, apoya la visibilidad, pero no la sostiene. No la sostiene. Lo que lo sostiene es esa esencia que se la da el ser humano. Totalmente. La IA no vino a reemplazarnos, no podemos creernos eso nunca. Vino a ayudarnos a gestionar mejor. ¿Puedes decirnos 3 pasos digitales que podemos hacer y un hábito que debemos de dejar de hacer hoy? 3 pasos digitales para posicionamiento. Pues yo entiendo que el primero es empezar a crear una comunidad. Eso no va a cambiar nunca. La comunidad es la primera que te va a responder, la primera que te va a comprar, la primera que te va a posicionar, la primera que te va a creer. El segundo paso es, luego que la creas, tienes que alimentar esa comunidad, o sea, darle valor, porque si hoy yo enganché contigo porque me gusta tu contenido y tú no me sostienes, yo me voy a ir a donde el otro. Entonces, crear comunidad es una responsabilidad, porque la comunidad es como tú traes 5 perritos a tu casa y dale comida, tienes que alimentarlos. Y el tercero es hacer que esa comunidad tome acción, o sea, llevarles a una oferta, llevarles a un embudo, a que esas personas realmente no se acostumbren solo a lo gratis, sino a que tú le puedas dar un contenido también que ellos paguen para que puedan usarte como un puente para ellos escalar. Si tú no te conviertes en puente, es muy difícil que tú seas sostenible en el mercado, porque si tú no eres el puente, ellos van a buscar el puente por otro lado. Y muchas veces se acostumbran a consumirte gratis a ti y van y le pagan a otro. Entonces, hay que tener esa estrategia súper, súper clara. Súper, a ver, no sé. Tú tienes una certificación de Harvard de negocios y una de transformación digital de la MIT. ¿Cómo conecta negociación con visibilidad? Uf, muchísimo. Amo, sobre todo el workshop, de verdad. Si hay un programa del que yo me siento súper orgullosa, es mi workshop de negociación. Gozamos demasiado en ese workshop, se aprende mucho. Pero una persona es visible desde que está negociando.
O sea, ahí tú te das cuenta si esa persona tiene complejos, si se toma las cosas personales, si es empática, si es ética, si tiene mucho ego. Y todo eso comunica. En una negociación todo eso se ve. Entonces es transversal el tema de visibilidad en la negociación, porque al final cuando tú estás en una negociación, tú dejas ver mucho de ti y te conviertes en un ser muy visible. Dejas ver tus complejos, dejas ver tu ego, dejas ver tu falta de ética, tu falta de empatía, o dejas ver tu empatía, tu ética, tu integridad. Todo eso se pone a flor de piel en una negociación. Entonces, cuando tú estás negociando, entonces viene tu marca personal también. Total. Incluyes tu marca personal. Tu marca personal sale tal cual con toda su esencia. No hay una cosa que rete más o desafíe más a un ser humano que entrar en una negociación para tú darte cuenta quién es esa persona. Porque ahí no hay personaje, ahí vienen los intereses. Y cuando tú estás defendiendo tus intereses, tú los defiendes con todo lo que tienes. Eso sí, sí. En programas como negociadores y el arte de vender tu marca, ¿qué cambia primero? El arte de vender tu marca es un programa donde nosotros ayudamos a las personas a saber venderse, a que pierdan el miedo a venderse y trabajen mucho en el merecimiento, sobre todo, y entiendan también de persuasión, mucho de persuasión. Y negociadores, aunque tienen mucho de persuasión, no siempre negociación es ventas, porque no siempre negociación es transacción. Negociación pueden ser acuerdos, negociación puede ser tú negociar con la nana de tu casa si va a salir este fin de semana o no va a salir. Negociación puede ser intercambios de intereses. No siempre hay transacción en una negociación. Sin embargo, en el arte de vender tu marca, sí es un tema de venta, de que puedas lograr una transacción a través de la persuasión. Muchas mujeres brillantes tienen miedo de vender por el miedo a parecer atosigantes. ¿Cómo ellas pueden vender con fuerza sin traicionarse? Sí, mientras más inteligentes, menos dispuestas a venderse, porque entonces tienen miedo, juicio de que van a ser juzgadas, de que están persiguiendo y todo eso. Y es que tenemos que quitarnos el mindset de que vender es atosigar, vender es servir, es un puente para que otras personas puedan lograr un resultado. Entonces tu servicio tú tienes que verlo como una gran solución que tiene un puente de deseabilidad, de eso que las personas necesitan. El problema está en que la gente vende mucho el proceso y no vende el resultado. Entonces la gente te dice, no, porque te voy a vender este programa o te voy a vender este servicio, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y empiezas a enlistar una serie de cosas con las que personas ponen una barrera. O sea, la gente no quiere trabajo, la gente no quiere el proceso, la gente quiere el resultado. Entonces hay que saber vender el resultado y con la seguridad de que realmente tú mereces, pues también colocar ese servicio muy bien puesto y ser muy bien pagada, porque cuánto no nos hemos entrenado, cuánto no hemos hecho por nosotros mismos, cuánto ya nos llevamos de trayectoria de servicio y de lo que uno sabe de tantos años, de tanta experiencia. Entonces, dejar de ver la venta como una transacción y verlo como un servicio y una solución. Básicamente. Claro. Hablas de vida plena. ¿Qué pierde una persona cuando se mantiene invisible? Vida plena y la invisibilidad, te puedo decir que desde donde yo trabajo el ser visible, que es verte a ti mismo, no hay plenitud mientras tú te estés ocultando de ti mismo. Porque como no me siento conforme con quién soy, no me siento conforme de dónde vengo, no me siento conforme con la vida que traigo, entonces no puede haber plenitud, porque tú estás resintiéndote sobre ti mismo. Y la plenitud es el arte de contemplarse, no de completarse. Entonces la gente piensa que para estar plena hay que completar una serie de cosas, no porque cuando me case, no porque cuando me saque la loto, no porque cuando tenga la casa, no porque entonces nunca vas a estar plena, porque siempre va a haber algo que perseguir. La plenitud es el arte de contemplar lo que ya tienes en gratitud y la gratitud es el mayor exponencial, o sea, lo que más puede exponer tu potencial. En la gratitud, pues se da todo. Entonces, una persona que vive en el invisible se oculta de los demás, porque primero se está ocultando de sí mismo, porque algo se niega a sí mismo a aceptar. Sí. ¿Y qué le dirías a una ejecutiva empresaria que tiene esos temas?
que todavía no sabe qué lugar ocupa. Ujú. Hay mucha gente así, que está cansada, que está trabajando porque está produciendo dinero, que no se siente plena, que se siente esclava de su propio negocio, de su propia empresa y que lamentablemente pues no ha pausado, no ha tenido la pausa de mirarse y de decir qué yo quiero realmente y cómo lo quiero. O tiene muchas cargas emocionales, o carga todo lo de la familia, o carga todo lo del trabajo, y entonces no se da como ese permiso de mirarse. Yo le digo, creo que más potente que le puede decir a una mujer empresaria que está ahora mismo cargando con muchas cosas es que pause, que se dé el permiso de pausar un momento a simplemente pensar qué yo quiero y cómo lo quiero. Y cómo lo quiero. Eso va a traer muchísimas respuestas. Sí. Giselle, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes de verdad por las excelentes preguntas y por también la interacción que me ha encantado. ¿Dónde pueden conseguir tus redes sociales, encontrarte? Sí, mi nombre tiene un tema que se escribe con una sola S y una sola L y normalmente lo escriben mal, si lo escriben mal no me van a encontrar, entonces tienen que escribir 5 letras, Giselle, Gisel, como se escucha, sin doble S, sin doble L, Castillo L al final y rapidito ahí me van a encontrar en Instagram y todas mis redes sociales son iguales. ¿Y por cuál programa o tema te gustaría que ellos empiezan a encontrarte primero? Yo creo que todo el que empieza en mi comunidad o va por negociación o va por ser visible. Pero para eso también tenemos Woman Meet Latam, aunque eso es un evento que hay que esperar un año, pero mucha gente entra directamente a ser visible y luego sigue de ahí otros caminos. Otros caminos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, visibilidad no es un ego, es una responsabilidad. Gracias a todos. Si les gustó esta entrevista, por favor, compartan.